Capítulo 1. El llamado silencioso. Hay llamadas que no llegan a través del sonido, sino del susurro. No son campanas ni palabras, sino una vibración tenue que se instala en el centro del pecho como un temblor sin causa aparente. Así comienza el verdadero viaje, no con mapas ni brújulas, sino con un impulso inexplicable que nos lleva a abrir un libro, mirar al cielo sin razón, o simplemente detenernos ante la vida y sentir que hay algo más. Tú, que has llegado hasta aquí, no lo has hecho por azar. Aunque todo parezca casual, aunque pienses que fue una curiosidad, una coincidencia o una búsqueda sin rumbo, hay algo en ti que ya sabía. Tu alma lo sabía. Porque hay caminos que se recorren desde el silencio mucho antes de que los pies den su primer paso. Este no es un libro, es un umbral. Cada palabra que leas, si la dejas entrar, activará en ti memorias antiguas que no provienen de esta vida, sino de una sabiduría que habita en tu interior desde antes del tiempo. No necesitas comprenderlo todo ahora. Solo sentir, solo permitir que la vibración de estas líneas toque la fibra más profunda de tu ser. En un rincón olvidado del mundo, donde los días transcurren sin prisas y el viento aún acaricia los campos como un amante fiel, vivía una mujer llamada Maía. Su existencia era simple. Sembraba, recogía, cuidaba a los animales y, al caer la tarde, se sentaba frente al horizonte a contemplar la danza del sol con la tierra. Pero dentro de Maía había algo más. Un anhelo que no podía nombrar, una nostalgia por algo que no recordaba, como si hubiera olvidado un sueño que una vez fue su hogar. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela blanca. No por costumbre, sino por una certeza secreta de que esa luz encendía otra luz en su interior. En una de esas noches, mientras el silencio llenaba cada rincón de su pequeña casa, escuchó algo. No fue una voz ni un ruido. Fue un llamado. No provenía del exterior. Venía de dentro. Era como si su alma hablara por fin, como si una parte de sí que había dormido por siglos comenzara a despertar. Se levantó, tomó una pluma y comenzó a escribir. No sabía qué, no sabía por qué, pero las palabras brotaban como agua de un manantial. Escribió durante horas sin parar, hasta que al final solo una frase quedó grabada con fuego en su corazón. Ha llegado la hora. El viaje hacia adentro ha comenzado. Tú también has sentido este llamado, tal vez de formas distintas. Una sensación de vacío en medio de la abundancia, una tristeza sin causa, una alegría repentina al contemplar algo simple. Quizá lo has sentido al mirar al cielo y llorar sin saber por qué, al escuchar una canción que parecía escrita para ti, o al leer estas mismas palabras y reconocerlas como tuyas. El alma no grita, susurra, y esos susurros se perciben solo cuando el ruido de la mente calla, cuando el corazón se abre sin defensa, sin máscaras, sin necesidad de entenderlo todo. Este capítulo es una invitación a recordar, a despertar, a permitir que la sabiduría dormida dentro de ti comience a emerger. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han hablado de un llamado del alma. Algunos le encontraron en cuevas, otros en el desierto, otros más en medio de una gran ciudad, en medio del caos, en medio del dolor. No importa dónde estés. Si este texto ha llegado a ti, es porque tú estás en el punto exacto de tu camino para recibirlo. La sabiduría no llega cuando se la busca con desesperación. Llega cuando se ha sembrado, regado y amado en silencio. Llega cuando el alma está lista. ¿Has sentido que el mundo te empuja hacia afuera? ¿Que debes hacer más, correr más, tener más, demostrar más? Pero dentro de ti, en lo más profundo, hay una voz pequeña, pero constante, que te dice: detente, escucha, hay algo más. Ese algo más es este camino. No se trata de cambiar quién eres. Se trata de recordar. Recordar que eres más que este cuerpo. Más que los nombres que te han dado. Más que los roles que juegas. Más que el miedo que arrastras. Eres un alma antigua. Una chispa de luz eterna, viajando en un mundo que ha olvidado su propio brillo. Y ahora ha llegado el momento de encender de nuevo esa llama. Práctica sagrada. Busca un rincón tranquilo. No necesitas más que una vela, un cuaderno y tu respiración. Enciende la vela. Observa cómo danza su fuego. No intentes controlar nada. Solo siéntate y escribe. Escribe lo que sientes al leer este capítulo. Escribe lo que tu corazón grita en silencio. No te censures. No te juzgues. Este es tu primer acto de comunión contigo mismo. Cuando termines, coloca tu mano sobre el corazón y di en voz baja: estoy listo para escuchar el llamado de mi alma. Guíame hacia mi verdad. Este es solo el primer paso, el comienzo de un viaje que no lleva a ningún lugar fuera de ti,
sino directamente al centro de tu esencia. Nos vemos en el próximo capítulo, donde comenzarás a descubrir las leyes que gobiernan no el mundo externo, sino el universo que vive dentro de ti. Capítulo 2. El umbral del misterio. En lo más profundo del bosque de los antiguos susurros, donde los árboles se inclinan como si rezaran en voz baja, existe un sendero que no ha sido trazado con pasos comunes. No figura en los mapas ni en las memorias de los sabios, pero vive en el eco de cada alma que alguna vez se ha sentido llamada por algo que no puede explicar. Es el umbral del misterio, un portal sin forma, invisible a los ojos, pero más real que cualquier piedra tallada por el tiempo. Aquel que ha sentido su presencia lo describe como un estremecimiento leve, una vibración que nace en el centro del pecho y se extiende hacia los rincones del cuerpo, despertando memorias que no pertenecen a esta vida. Es como si una melodía olvidada comenzara a sonar desde dentro, recordándote que alguna vez supiste cosas que el mundo moderno se ha empeñado en enterrar bajo el ruido y la prisa. En este capítulo, querido lector, o más bien, viajero del alma, cruzaremos juntos ese umbral, no como turistas de lo oculto, sino como peregrinos de lo eterno. No necesitas comprenderlo todo, solo necesitas sentirlo. Y la niebla que protege el umbral. Cuentan los antiguos que el misterio nunca se revela ante la mirada impaciente. Se oculta tras velos de silencio, tras actos cotidianos que parecen simples pero que esconden llaves. El misterio no huye del hombre. Espera, observa, mide la vibración del alma, y cuando ésta alcanza cierta frecuencia, se abre como una flor que ha esperado milenios por la caricia exacta del sol. En la pequeña aldea de Dairal, donde las casas están hechas de piedra y las noches huelen a madera y humedad, vivía una mujer llamada Yara. A simple vista, su vida era como la de cualquier otra. Despertaba con el canto del gallo, recogía agua del pozo, tejía a la luz del fuego. Pero en su mirada vivía un secreto. Una especie de lucidez antigua, como si en el fondo supiera algo que nadie más recordaba. Desde niña, Yara había soñado con una puerta de luz suspendida en medio de un bosque. Nunca sabía cómo llegaba hasta ella, pero el sueño era siempre el mismo. Un claro en el bosque, un silencio profundo y una puerta sin marco ni cerradura, hecha de vibración. Cuando al fin se atrevió a contarle a su abuela, la anciana no se rió ni se sorprendió. Solo le dijo: «Has sido llamada, pero aún no estás lista para cruzar». Pasaron años. Yara aprendió a escuchar los silencios entre las palabras. Descubrió que el viento no solo sopla, también habla. Que los árboles no solo crecen, también recuerdan. Y fue entonces, una madrugada, cuando el bosque le habló con claridad. No en palabras, sino en presencias. 2. Las señales invisibles. El umbral no llega como una revelación cinematográfica. No se manifiesta con truenos ni relámpagos. Se insinúa, se deja sentir. A veces como una sincronía absurda. Una frase que se repite, un libro que cae abierto en la página exacta, un desconocido que dice justo lo que tu alma necesitaba oír. ¿Te ha pasado, viajero? ¿Has sentido que algo te guiaba desde las sombras, llevándote de la mano sin tocarte? Si es así, ya has rozado el umbral. Ya lo has presentido. Yara comenzó a notar las señales. No eran extraordinarias para los ojos comunes, pero para ella, cada detalle tenía voz propia. Una pluma blanca sobre su almohada al despertar. El mismo número apareciendo una y otra vez. Un sueño recurrente con un cuervo que la miraba fijamente antes de volar hacia un árbol sin hojas. Una noche, en medio de una tormenta que no estaba en ningún pronóstico, salió al bosque. No sabía por qué, pero cada célula de su cuerpo se movía por una fuerza más grande que ella. No había miedo, solo una certeza serena. Caminó sin linterna, sin mapa, guiada únicamente por un murmullo interno. Y entonces lo vio. 3. La puerta sin puerta. En el centro de un claro que no recordaba haber visto antes, el aire parecía suspenso. El tiempo, detenido. Yara cerró los ojos, y al abrirlos de nuevo, la puerta estaba allí. No era una puerta convencional. No tenía madera ni metal. Era vibración pura. Luz que ondulaba. Un latido suspendido en el espacio. Intentó tocarla. Su mano atravesó la energía. Y por un instante, sintió como si todos los recuerdos de su alma se activaran a la vez. Lágrimas brotaron sin tristeza. Risas salieron de su pecho sin razón. Era un reconocimiento, un reencuentro. La puerta no hablaba, pero le mostraba imágenes, sensaciones, emociones que no podía traducir. Era como si cada parte de su ser se viera reflejada en una totalidad que no podía explicar. No todos están listos para cruzar.
Algunos se quedan contemplando la puerta durante años, siglos incluso. Otros cruzan en sueños, en meditaciones, en silencios profundos. El umbral no es físico, es vibracional. Solo responde a la frecuencia del alma. 4. El guardián del umbral. Al borde del claro, un hombre de ropas oscuras y rostro sereno la observaba. No había aparecido antes. O quizás sí, y ella no lo había percibido. Tenía la presencia de un árbol milenario y la calma del océano al amanecer. ¿Estás lista para recordar?, le preguntó. No hizo falta responder. El corazón de Yara habló por ella. Entonces da un paso. Uno solo, porque más allá de este umbral, nada será igual. No llevarás tus certezas, ni tus miedos, ni tu historia. Allí solo puede entrar quien ha renunciado a ser lo que el mundo le dijo que era. Ella respiró profundamente, cerró los ojos y dio el paso. La transmutación interior. Al cruzar el umbral, Yara no encontró un lugar físico, sino un espacio de conciencia expandida. No había caminos ni paisajes, solo una vastedad de luz y silencio. Allí, el tiempo se disolvía y el yo se desvanecía. Era como si cada partícula de su ser se fundiera con el todo, recordando su origen divino. En ese estado, comprendió que el verdadero misterio no está fuera, sino dentro. Que cada ser humano es un portal hacia lo infinito, y que el viaje más profundo es el que se realiza hacia el interior. Las respuestas que buscaban no estaban en libros ni en maestros, sino en el silencio de su alma. La sabiduría del silencio. Durante lo que podrían haber sido minutos o siglos, Yara permaneció en ese estado de comunión. No había preguntas ni respuestas, solo una certeza. El silencio lo contiene todo. En el silencio, el alma habla. En el silencio, la verdad se revela. Al regresar a su realidad cotidiana, Yara no era la misma. Aunque su entorno no había cambiado, ella veía todo con nuevos ojos. Cada hoja, cada piedra, cada rostro, le hablaban del misterio que había experimentado. Comprendió que el umbral no era un lugar al que se llega una vez, sino un estado al que se puede acceder en cualquier momento, a través del silencio y la presencia. 7. Práctica sagrada, el encuentro con el misterio. Para conectar con el umbral del misterio en tu vida diaria, te propongo la siguiente práctica. Encuentra un lugar tranquilo, donde puedas estar sin interrupciones durante al menos 15 minutos. Siéntate cómodamente, con la espalda recta y los ojos cerrados. Lleva tu atención a la respiración, sin modificarla, solo observándola. Permite que los pensamientos fluyan, sin aferrarte a ninguno. Si te distraes, vuelve suavemente a la respiración. Después de unos minutos, lleva tu atención al centro del pecho, al espacio del corazón. Permanece en silencio, sintiendo ese espacio, sin expectativas. Si surge alguna sensación, imagen o pensamiento, obsérvalo sin juicio. Al finalizar, abre los ojos lentamente y toma nota de cualquier experiencia significativa. Esta práctica no busca resultados inmediatos, sino cultivar la presencia y abrirte al misterio que habita en ti. 8. Reflexión final. El umbral del misterio no es un destino, sino un proceso continuo de descubrimiento. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, la presencia sobre la distracción, te acercas a ese espacio sagrado dentro de ti. Recuerda que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y en ese viaje, cada paso es una revelación. Capítulo 3. La cámara de los recuerdos sagrados. En lo más profundo de una montaña velada por nubes antiguas, se escondía un santuario al que no se llegaba por caminos de piedra, sino por senderos interiores. No era un templo hecho por manos humanas, sino una cámara viva que solo podía revelarse a aquellos que ya habían comenzado a recordar. Se decía que cada alma, antes de nacer, dejaba allí fragmentos de su memoria más pura. Visiones, símbolos, pactos, susurros de eternidad. Y aunque muchos pasaban la vida sin saber de su existencia, había momentos, extraños y silenciosos, en los que ese recuerdo sagrado llamaba desde adentro, como un eco de algo que no habíamos vivido, pero que siempre supimos. Así comenzó el descenso de Amaru, un viajero del alma que, sin saberlo del todo, había seguido señales invisibles hasta el umbral de su propia verdad. No llegó por elección lógica, sino por un presentimiento suave y persistente que lo condujo a retirarse del ruido del mundo para entrar en el silencio del esencial. Durante semanas caminó entre valles y quebradas, cruzando bosques cuyos árboles parecían conocer su nombre. Y al fin, una noche, encontró la entrada, una grieta entre rocas cubiertas de musgo, iluminada por la luz exacta de una luna creciente. Amaru no sintió miedo.
En su interior, algo reconocía ese lugar. No lo había visto con sus ojos, pero su alma lo había visitado 1000 veces en sueños. Al cruzar el umbral, no se encontró con túneles oscuros ni cámaras frías. La montaña parecía latir con una calidez sutil. Cada piedra emitía un pulso casi imperceptible, como si resonara con su propio corazón. Caminó en silencio, sin linterna ni mapa, guiado únicamente por la certeza interna de que cada paso era correcto. No había carteles ni voces. Solo el sonido de sus pasos y el murmullo de algo antiguo moviéndose en lo invisible. Finalmente, llegó a una gran sala circular. No tenía techo. Sobre él, el cielo nocturno se abría como una bóveda viva, y las estrellas titilaban con una claridad imposible. En el centro, un estanque de agua cristalina reflejaba no solo el firmamento, sino también imágenes que cambiaban con cada mirada. Al acercarse, Amaru vio en su superficie momentos que no podía ubicar en esta vida. Un rostro conocido desconocido a la vez, unas manos extendidas en señal de entrega, una llama azul encendiéndose sobre su pecho. Era su memoria esencial, la que no habita en el cerebro, sino en el alma. Y estaba comenzando a despertar. Una voz sin sonido le habló desde dentro. Has venido a recuperar lo que siempre ha sido tuyo. Entonces, como si el aire se tornara líquido, comenzó a recordar. Recordó que no era la primera vez que encarnaba en este mundo, que en otras vidas había hecho promesas, había amado, había fallado, había buscado la verdad como ahora. Recordó antiguos pactos de alma con personas que aún no conocía en esta vida, pero que pronto llegarían. Recordó símbolos que había dibujado en la arena de civilizaciones perdidas, canciones que había cantado bajo lunas extintas, gestos de luz que habían quedado grabados en los tejidos invisibles del tiempo. Y con cada recuerdo, algo en su pecho comenzaba a brillar. No era nostalgia, era reconocimiento. Pero también recordó las veces que se había traicionado. Las veces que, por miedo o por distracción, había cerrado los ojos ante su verdad. Recordó los momentos en los que negó su voz, en los que eligió el ruido del mundo por encima del susurro del alma. Y en lugar de juzgarse, se permitió abrazar cada error como parte de un aprendizaje sagrado. Comprendió que no había perdido el camino, simplemente lo había caminado dormido. Ahora, por fin, estaba despertando. El estanque comenzó a emitir una luz dorada. No lo cegaba, lo envolvía. Y dentro de esa luz aparecieron palabras que no estaban escritas con tinta, sino con vibración pura. Lo que eres no puede ser destruido, solo olvidado. Y toda esta vida ha sido un proceso perfecto para recordar. Amaru cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. Comprendía que ese momento no era solo suyo. Era un instante sembrado por generaciones de búsqueda, de anhelo, de llamados escuchados y olvidados. Comprendía que lo que estaba recordando era una verdad universal. Cada ser humano es portador de una sabiduría milenaria que espera pacientemente ser activada. La cámara de los recuerdos sagrados no era un lugar físico, era un estado de conciencia, y ahora estaba abierta en él. La voz volvió, más suave que nunca. No viniste a aprender, viniste a recordar. Lo sagrado no se enseña, se despierta. Entonces supo que debía volver, no para contarlo, no para convencer, sino para vivirlo, porque un alma que recuerda su origen comienza a vibrar con una luz imposible de ocultar. Y esa luz, por sí sola, es semilla y fuego para los demás. Antes de irse, colocó sus manos sobre el agua. Esta vez no vio imágenes, vio silencio. Un silencio tan puro que contenía todas las respuestas. Cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba llevar nada. Todo ya estaba en él. Al salir de la montaña, la noche seguía intacta. Pero algo había cambiado. Él, luna nueva práctica sagrada. Esta noche, crea tu propia cámara interior. No necesitas montañas ni templos. Solo un espacio donde el ruido del mundo se calle. Enciende una vela blanca. Cierra los ojos y visualiza un estanque en tu interior. Observa qué imágenes surgen. No las fuerces. Pregunta, ¿qué parte de mi alma desea ser recordada hoy? Escribe lo que surja, aunque sea confuso o breve. Guarda ese texto como una llave. Repite este acto cada vez que sientas que has olvidado quién eres. Porque tú, viajero del alma, no estás buscando respuestas. Estás regresando a lo que siempre ha sido tuyo. La verdad sagrada que duerme en ti, esperando solo un susurro para despertar. Capítulo 4. El eco olvidado del rostro. En la penumbra de un viejo teatro, allí donde los muros susurraban memorias de risas y llantos,
Ailén se encontraba frente a un espejo desgastado por los años. Sus manos, habituadas a la precisión de un ritual cotidiano, trazaban los últimos contornos de un maquillaje que durante más de 20 años había tejido identidades ajenas sobre su piel. Era actriz de destinos prestados, reinas que jamás gobernaron su vida, mendigos que nunca mendigaron su verdad, amantes que desconocían su propio corazón. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. Al deslizar el paño húmedo sobre su rostro, Ailén descubrió horrorizada que bajo cada capa de pintura no encontraba ya su propio reflejo. Era como si, en algún punto del camino, su verdadero rostro hubiera sido extraviado en el laberinto de los disfraces. Sentía que había representado tantas vidas, tantas emociones impostadas, que su propia esencia se había desdibujado hasta el olvido. Así también cada ser humano, al nacer, porta un rostro puro, un nombre vibrante que resuena en armonía con su alma. Pero la vida, con sus exigencias silenciosas, sus normas no escritas y sus expectativas heredadas, comienza a imponer máscaras, una tras otra. Lo que se toma por protección pronto se convierte en prisión. Cada sonrisa impostada, cada palabra pronunciada para complacer, cada gesto aprendido para encajar, es una cadena más que sujeta el espíritu al guión que otros escribieron. A veces, la prisión es tan sutil que uno llega a confundirla con libertad. La ley sagrada que rige la vida, la vibración esencial del ser, no responde a las máscaras ni a los personajes. Responde únicamente a la autenticidad cruda del ser. Aquello que emana desde lo más hondo, aunque esté cubierto de barro y cicatrices, posee un poder mayor que cualquier fachada elaborada. Porque el universo no escucha las palabras que fingimos. Escucha la música silenciosa que vibra desde nuestro centro. En una aldea lejana existió un hombre llamado Elías, aunque durante más de 60 inviernos fue conocido como Elián debido a un error en un papel que alguien firmó al nacer. Durante toda su vida se ajustó a ese nombre ajeno. Atendió a llamados que no eran suyos y caminó sendas marcadas por manos extranjeras. Sin embargo, una tarde dorada, mientras exploraba el desván de la vieja casa de su abuela, halló un cuaderno de cubierta de cuero. Allí, en páginas quebradizas, leyó la verdad. Su nombre real era Elías, elegido por la primera estrella que se alzó en el cielo la noche en que vino al mundo. El llanto que brotó de su pecho no era de tristeza, ni siquiera de rabia. Era la liberación de un alma que, al reconocerse, renacía. Aquel nombre, tan antiguo como su espíritu, le devolvió el eco olvidado de su propio rostro. Así como Elías, todos llevamos dentro un canto original que espera ser recordado. No somos los nombres que otros nos adjudicaron, ni las expectativas que cargamos como armaduras oxidadas. Somos melodías únicas, destinadas a ser cantadas sin temor. El universo susurra en cada amanecer: recuerda quién eres. Y quien responde a ese llamado, aunque sea temblando, comienza a alinear su existencia con la fuerza creadora que sostiene estrellas y mares. No hay máscara, por bella que sea, que pueda reemplazar la magnificencia de un alma desnuda. La auténtica conexión, esa que llena los vacíos de la vida, solo puede surgir cuando uno se atreve a vivir sin disfraces. Cuando uno elige ser espejo y no ilusión. Práctica sagrada. Busca un rincón silencioso donde el aleteo del mundo no te alcance. Coloca un espejo frente a ti y enciende una vela de cera blanca o dorada. Deja que su luz titilante acaricie tus rasgos. Mira profundamente en tus propios ojos, no buscando defectos ni historias pasadas, sino intentando ver aquello que permanece cuando todo lo demás cae. Permanece allí, respirando, hasta que la superficie ilusoria de tu rostro se disuelva y puedas sentir el ser luminoso que siempre ha habitado en ti. Este acto sagrado, conocido por los sabios de tiempos inmemoriales, no es un juego de vanidad. Es un portal, una puerta abierta entre tu sombra terrenal y tu luz eterna. Recuerda, el universo no responde a quien pretendes ser. Responde a quien verdaderamente eres. Permítete ser visto. Permítete ser conocido. Y sobre todo, permítete ser amado, no por el personaje que interpretas, sino por el alma que eres. En el cuaderno de tu corazón, escribe hoy estas palabras. Yo soy aquel que siempre fui. Yo soy el reflejo de la luz que ninguna máscara pueda apagar. Y que este eco verdadero resuene en cada paso que des a partir de ahora. Capítulo 5. El espejo de luz y penumbra. En la cima de una colina silenciosa, donde los suspiros del viento parecían custodiar secretos olvidados, Alba se detenía cada día frente a su caballete. El estudio, bañado por un sol melancólico, parecía suspendido entre mundos, como si las paredes mismas respiraran memoria y anhelo. El pincel temblaba entre sus dedos,
no por el frío ni por el cansancio, sino por el peso invisible que sus retratos cargaban. No importaba si Alba pintaba rostros jóvenes o arrugados, miradas vibrantes o gastadas por el tiempo. Todos llevaban en su expresión un eco inconfesable de soledad. Los ojos parecían buscar algo perdido más allá del lienzo. Las bocas, apenas entreabiertas, susurraban silencios antiguos. Alba no lo sabía del todo, pero aquello que plasmaba en sus obras no era el reflejo de quienes posaban ante ella, sino el retrato fiel de su propio corazón. El universo, ese vasto tapiz de la vida, se teje sin que podamos ver las manos que lo bordan. Actúa como un espejo sagrado. No refleja nuestra apariencia exterior, sino la sustancia íntima de quienes somos. Cada escena que vivimos, cada encuentro y cada despedida, nos surge al azar. Son reflejos perfectos, aunque a menudo incomprendidos, de nuestros pensamientos más profundos, de nuestras creencias escondidas, de las emociones que cultivamos en secreto. No existe injusticia ni favoritismo en este espejo cósmico. El mundo no nos ocurre. El mundo nos responde. Todo cuanto vemos ante nuestros ojos es la materialización de aquello que consciente o inconscientemente sostenemos en el jardín de nuestro interior. La abundancia o la escasez no dependen del capricho del destino, sino del relato que día tras día nos contamos sobre merecer o no merecer. Nuestra salud dibuja el mapa de nuestra armonía interior. Las relaciones reflejan nuestra dignidad y la medida en que nos permitimos ser amados. El universo no juzga ni corrige. Se limita a reflejar, con infinita fidelidad, las semillas que sembramos en nuestro ser. Más allá de la conocida ley de atracción, el espejo va más hondo. No devuelve únicamente lo que deseamos o pensamos de manera superficial, sino aquello que hemos aceptado como verdadera esencia de quienes creemos ser. Y muchas de esas creencias, como piedras hundidas en el fondo de un lago, escapan a la luz de nuestra conciencia, aunque guíen el cauce entero de nuestras vidas. En un pequeño pueblo al borde del bosque, vivía Darío, conocido por todos como un alma generosa. Jamás faltaba su mano tendida al forastero, ni su sonrisa a quien cargaba penas en el rostro. Sin embargo, en su interior, Darío sentía un frío constante, como si la bondad que ofrecía no pudiera derretir la indiferencia que encontraba en retorno. Los vecinos le respondían con distancia, con reservas que él no lograba comprender. Por años, Darío creyó que el mundo era ingrato. Hasta que, un día, sentado junto al arroyo donde de niño solía soñar, percibió en su pecho un rastro amargo, un resentimiento antiguo que no había querido reconocer. Una vieja herida tejida de rechazo y de abandono coloreaba su trato con los demás, aun cuando sus gestos fueran nobles. Al sanar la sombra silenciosa que habitaba en él, la imagen reflejada cambió. Su calidez comenzó a ser devuelta. Sus lazos se tornaron sinceros. El espejo del universo, paciente como un maestro amoroso, había esperado simplemente a que Darío reconociera su herida para poder mostrarle un nuevo rostro del mundo. Así también tú, viajero del alma, puedes escuchar los susurros que tu vida te ofrece. Cada patrón que se repite en tus días, en el amor, en la salud, en la prosperidad, es un mensaje cifrado. Una carta enviada desde tu propio espíritu, pidiéndote que mires hacia adentro, que sanes, que recuerdes. No hay error en las imágenes que ves. No hay condena en las experiencias que repites. Todo en tu vida conspira para que despiertes. Práctica sagrada. Cuando la luz se apague suavemente en el horizonte o cuando el primer soplo de la mañana acaricie los campos aún dormidos, toma entre tus manos un cuaderno que reserves solo para los diálogos con tu alma. Escribe en la primera página, ¿qué reflejos de mi vida me están mostrando creencias aún no sanadas? Deja que la pluma fluya sin control, como si el corazón guiara tu mano. Anota sin juzgar, sin tratar de entender de inmediato. Permite que los patrones ocultos emerjan, como peces saltando en la superficie de un lago quieto. Observa especialmente aquellas áreas de tu vida donde el dolor o la insatisfacción regresan una y otra vez. Reconoce que cada uno de estos reflejos es un maestro disfrazado, una puerta hacia la sanación que aguarda silenciosa. Presta atención también a las emociones que se resisten, a los impulsos de evitar mirar más profundamente. Donde haya resistencia, allí también está el llamado más urgente a tu transformación. Confía en el proceso. Cada palabra que escribas llevará la semilla de una revelación. Permite que su sabiduría germine en el interior de tu ser, como la lluvia lenta que despierta la semilla dormida en la tierra. Cuando termines, cierra los ojos y respira en silencio, permitiendo que la verdad recién nacida repose en ti, como el rocío que besa la frente de la madrugada. Porque tú, como Alba, como Darío, como todos los caminantes del mundo,
vives en un jardín de espejos. Y en cada uno de ellos, si sabes mirar, encontrarás no solo el reflejo de quién has sido, sino también el destello de quien estás llamado a ser. Capítulo 6. El jardín de los espejos y lentes. En lo alto de una colina susurrante, donde el viento acaricia la tierra como quien despierta a un viejo amigo, existe un umbral invisible. Allí, más allá del ajetreo de los hombres, el mundo parece detenerse en un suspiro detenido entre la nostalgia y la promesa. Cada mañana, bajo un cielo que aún guarda en sus pliegues el perfume de los sueños no nacidos, el Lora se detiene frente a su lienzo en blanco. El pequeño estudio, suspendido en un silencio casi sagrado, respira junto a ella, como si la misma estancia reconociera la ceremonia que está a punto de comenzar. Su pincel, tembloroso como el ala de un colibrí, no traza formas externas. Captura, en cambio, los ecos invisibles que flotan en el aire. Y sin que el Lora lo comprenda del todo, cada retrato, cada sombra que se asienta en el lienzo revela los contornos ocultos de su propio corazón. No importa el rostro que intente plasmar, ni la historia que pretenda contar. Todos sus cuadros susurran la misma verdad, la verdad de su ser interior. Así es también la vida. Un vasto jardín de espejos y lentes que nos rodean, reflejando con paciente fidelidad no lo que aparentamos ser, sino lo que verdaderamente albergamos en nuestro interior. Cada escena que vivimos, cada voz que escuchamos, cada encuentro fugaz o duradero, no son casualidades ni accidentes dispersos. Son respuestas exactas a los pensamientos, emociones y creencias que tejemos en el telar secreto de nuestra alma. El universo, como un amante que no conoce el engaño, nos devuelve incansablemente la imagen de nuestro propio mundo interno. No juzga, no castiga. Solo refleja, fiel como un espejo de agua que no distingue entre belleza o desolación, sino que simplemente revela aquello que se inclina sobre su superficie. La abundancia no llega ni se retira como un favor arbitrario de los cielos. Brota o se ausenta según el relato silencioso que nos contamos acerca de nuestro valor. La salud no es solo un estado del cuerpo, sino la resonancia fiel de la armonía o el desorden que anida en nuestras emociones más profundas. Las relaciones no son azarosos encuentros de destinos cruzados, sino reflejos precisos del amor, o de la falta de amor, que hemos aprendido a ofrecernos a nosotros mismos. Más allá de toda ley de atracción superficial, más allá del deseo consciente, el espejo de la vida responde lo que creemos ser, a lo que hemos aceptado en las cavernas invisibles de nuestra identidad. Y esas creencias, muchas veces tan viejas como la primera herida que olvidamos haber sufrido, sostienen en sus raíces el guión de nuestros días. En un rincón olvidado del mundo, junto a los árboles que susurran secretos a la luna, vivía Jan, un tejedor de palabras generosas. Su voz, como el agua, acariciaba las piedras secas de quienes venían al buscando consuelo. Y sin embargo, en las noches, cuando el canto de los grillos era su única compañía, Jan sentía el gélido abrazo de la soledad. El eco de su entrega no encontraba el abrazo que su alma anhelaba. Durante años, creyó que el mundo era ingrato, que la bondad era una moneda gastada en un mercado donde nadie sabía dar cambio. Hasta que una tarde dorada, mientras las hojas caídas se rendían al abrazo de la tierra, Jan se sentó frente a un viejo estanque. Allí, en el reflejo tembloroso del agua, reconoció su propio rostro. No el que mostraba al mundo, sino el que lloraba en silencio por un amor negado, por una herida tan antigua que ya casi parecía ajena. Comprendió entonces que el espejo de la vida no era su enemigo, sino su maestro, que el frío que sentía no era una condena, sino un eco de su propia falta de fe en su dignidad de ser amado, y que al abrazar su herida, al sostenerla como quien sostiene a un niño asustado, el mundo comenzaría también a abrazarlo de nuevo. Sí, viajero de los mundos invisibles, es contigo también. Cada patrón que ves repetirse en tu vida, el amor que no llega, la oportunidad que siempre se escapa, la salud que tambalea, no es un castigo, es un susurro, un llamado a mirar hacia adentro, a bucear en las aguas de tu propio ser y descubrir allí las creencias dormidas que aún escriben tu historia. No hay error en el espejo que ves, no hay error en ti. Cada escena, cada dolor, cada bendición, te está conduciendo de regreso a casa, a la verdad olvidada de tu ser inmenso. Capítulo 7. El sendero nace bajo tus pasos. En las eras antiguas, antes de que las brújulas señalaran el norte y los mapas cubrieran la piel del mundo con caminos previsibles, hubo una mujer llamada Liora. Vivía en una casa suspendida entre el susurro del mar y la nostalgia del viento. Desde ese rincón encantado, trazaba mapas con la devoción de quien dibuja los latidos del universo. Cada línea,
Cada curva que delineaba sobre el pergamino era una plegaria silenciosa. No solo marcaba rutas geográficas, sino rutas del alma. Dibujaba costas aún no tocadas, cumbres que solo el corazón podía escalar, y sendas ocultas bajo los velos del tiempo. Pero un amanecer, cuando el cielo aún temblaba entre el sueño y la vigilia, Liora comprendió una verdad que ningún mapa le había revelado. El verdadero viaje, ese que transforma y despierta, no puede predecirse. No puede medirse ni cartografiarse. No sigue lógica, ni se rinde a la planificación. El verdadero sendero nace bajo los pasos. Ese día, en un gesto de reverencia, Liora recogió sus mapas, aquellos a los que había consagrado su vida, y los entregó al fuego. Las llamas danzaron con las líneas y los sueños, liberando su arte como humo que ascendía con la forma de una oración olvidada. Porque hay momentos en los que el alma debe caminar sin guía. Solo entonces descubre que el mapa verdadero no está afuera, sino dentro, que el terreno por explorar es uno mismo. Hoy, tú también te encuentras ante un umbral invisible. Quizás sientes el impulso de conocer cada curva del sendero antes de dar un paso. Pero el universo, en su sabiduría profunda, jamás entrega el camino completo a una mirada ansiosa. Porque si lo hiciera, le robaría al alma el milagro de su despertar. Muchos esperan señales, esperan certezas, pero la claridad no es una lámpara que precede al viajero. Es una antorcha que se enciende con cada paso. Es la luz que nace de la osadía. Cada acto inspirado, incluso entre dudas, despierta fuerzas dormidas en los reinos invisibles. Cada paso es un mensaje enviado al corazón del universo. Confío en ti. Y el universo responde, revelando apenas el tramo siguiente. Solo lo suficiente para continuar. No necesitas ver la escalera completa para colocar tu pie en el primer peldaño. No has de esperar a estar listo. El coraje es honrado más que la perfección. La fe más que el conocimiento. En un valle envuelto en nieblas eternas, vivía un hombre llamado Elián. Soñaba con encontrar el puente de los suspiros, una estructura mítica que unía lo visible con lo invisible. Durante días esperó señales. Pero nada ocurrió. Hasta que un amanecer, movido por una fuerza más antigua que su miedo, puso un pie adelante. Y entonces ocurrió el milagro. Con cada paso, la niebla se disipaba justo lo necesario. El puente, invisible desde lejos, emergía bajo sus pies, como una flor que solo se abre a quien la toca con fe. Así también tu destino no existe como forma prediseñada. Se crea al ritmo de tu valentía. La niebla que hoy percibes como obstáculo es, en realidad, el velo sagrado que protege tu transformación. Es el lienzo en blanco sobre el que dibujarás tu travesía. Recuerda, la vida no responde a tu preparación perfecta. Responde a tu decisión imperfecta pero verdadera de comenzar. Hoy, eres llamado a elegir una acción. Una sola, que acerque tu alma a su horizonte. No importa su tamaño. Importa que vibre en ti como una mezcla de emoción y temor. Porque allí, en ese temblor, vive la frontera de tu crecimiento. Antes de actuar, lleva la palma de tu mano al corazón. Ese tambor eterno que te recuerda que estás vivo. Y susurra con voz firme y amorosa. Confío en la sabiduría del sendero que se despliega a medida que avanzo. Entonces, sin demora, da ese paso. Camina, escribe lo que sientas al hacerlo. Lo que temas, lo que descubras. Ese testimonio no será un recuerdo más. Será una piedra sagrada en el altar de tu confianza. Una declaración silenciosa ante el universo. Estoy aquí, y avanzo. Capítulo 8. El secreto que susurra en todo. En el corazón palpitante de una ciudad antigua, donde las piedras parecían guardar la memoria de los pasos y los suspiros de generaciones, vivía una mujer llamada Mara. Su herencia no era de oro ni de tierras, sino de algo mucho más valioso, una pequeña librería escondida en una callejuela que parecía haberse detenido en el tiempo. Cada mañana, Amara caminaba entre los estantes como quien recorre un templo sagrado. Sus dedos rozaban los lomos de los libros con la ternura de quien acaricia un recuerdo. No buscaba nada en particular, y sin embargo, encontraba todo, porque entre aquellas páginas polvorientas se escondían fragmentos del universo, verdades disfrazadas de cuentos, de fórmulas, de poemas, de silencios. Un día, mientras restauraba una colección de manuscritos traídos de tierras lejanas, sus ojos se detuvieron en una frase escrita a mano, con una tinta tan antigua que parecía sangre dormida. Así como es adentro, es afuera. Esa frase sencilla vibró en su interior como una campana que había esperado siglos para sonar, porque lo que allí decía lo había sentido en su alma muchas veces,
aunque nunca con palabras. Era la ley que sostenía el tejido de todo. Era el secreto que el viento repetía en los árboles, que el río cantaba en sus curvas, que las estrellas bordaban sobre el cielo noche tras noche. Esa ley, tan simple y tan infinita, decía que todo lo que experimentamos afuera es un reflejo del jardín que cultivamos dentro, que nuestras emociones, pensamientos y creencias, aun las más secretas, dan forma al mundo que vemos con los ojos, que no hay separación entre el adentro y el afuera, solo un espejo perfecto. Y entonces Amara comprendió. La abundancia o la carencia, la armonía o el caos, la salud o el desequilibrio, no eran premios ni castigos de un Dios lejano, sino expresiones naturales de la energía que albergamos. El universo no responde a nuestros deseos verbales, sino a la vibración profunda que sostenemos con cada pensamiento, con cada emoción no dicha. Recordó cómo su librería prosperaba cuando ella estaba en paz, y cómo el polvo y el silencio la invadían cuando su corazón se sentía desbordado por la angustia. Vio la ley operando como un espejo fiel, sin juicio, sin error, sin demora. También tú, lector de estos susurros, has sentido esta ley. En los días donde todo fluye sin esfuerzo, y en aquellos en que nada parece avanzar, aunque hagas 1000 esfuerzos. La vida te está hablando, no desde afuera, sino desde adentro. Está reflejando tu verdad vibracional con una fidelidad implacable. Pero esto no es para culparte, es para empoderarte. Porque si lo que ocurre fuera es reflejo de lo que hay dentro, entonces el poder está en ti. La transformación no comienza cambiando el mundo, sino la semilla desde la que crece tu mundo. Y esa semilla es tu estado interno, tu diálogo contigo, tu mirada hacia lo que eres. Capítulo 9. El silencio que habla. En lo profundo de una montaña, allí donde el viento murmura entre los árboles y la tierra se siente como un latido compartido, vivía un hombre llamado Erian. Su vida era sencilla, alejada del ruido y las prisas del mundo. Pasaba sus días observando el fluir del río, escuchando a las estrellas y contemplando los silencios que habitaban en el corazón del tiempo. Buscaba algo que no sabía nombrar. Un secreto, un eco. Había escuchado que existía un silencio que no era ausencia, sino presencia, que contenía todas las respuestas que la mente anhelaba, y que podía escucharse solo cuando uno dejaba de buscar con los oídos y comenzaba a sentir con el alma. Cierta tarde, mientras meditaba junto al río, un anciano apareció. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una claridad que parecía haber nacido antes del sol. Se sentó junto a él sin decir palabra. Horas pasaron. Solo el agua hablaba, solo el viento se movía. Finalmente, el anciano habló. El río no necesita palabras para fluir. El viento no espera permiso para soplar. La luna no exige que la mires para brillar. Y tú, querido Erian, tampoco necesitas hablar para escuchar. Erian cerró los ojos. Aquellas palabras eran como una llave abriendo una puerta interna. Por primera vez, no intentó entender. Solo respiró. Y en el silencio, sintió una música suave que no venía del mundo, sino de sí mismo. Como si su alma, por fin, se atreviera a hablar. El anciano continuó. El silencio no es vacío. Es la matriz de donde nace toda sabiduría. No se busca, se permite, se acoge, porque sólo cuando el ruido de la mente se apaga, puede escucharse la voz de lo eterno. En esa quietud, Erian comenzó a recordar. Recordó que cuando era niño, solía hablar con los árboles, que entendía los suspiros de las piedras y que el canto de un pájaro le bastaba para sentir que todo estaba bien. El tiempo y el ruido del mundo habían cubierto esa conexión, pero nunca la habían roto del todo. Ese día, comprendió que no necesitaba más palabras, que la verdad no estaba en los libros, ni en las explicaciones, ni en los discursos. Estaba en el silencio que contiene todo. En ese espacio sagrado donde el alma puede decir lo que nunca se ha dicho y escuchar lo que siempre ha sabido. Erian regresó a su cabaña diferente. No porque tuviera nuevas respuestas, sino porque había dejado de hacer las preguntas equivocadas. Su mirada era más suave, su andar más ligero, porque ahora sabía que la paz no se alcanza acumulando, sino soltando, que el silencio no se impone, se honra. Y así vivió, con menos ruido, con más presencia, escuchando las voces invisibles que hablan cuando todo lo demás calla. Y cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y repetía en su interior: estoy aquí, y eso basta. Práctica sagrada. Hoy regálate un instante de profundo silencio. No busques que sea perfecto. Solo siéntate contigo. Respira sin expectativas. Deja que el mundo haga su ruido allá afuera. Aquí dentro,
Solo hay espacio para ti. Observa qué pensamientos surgen, qué emociones se revelan. No los juzgues. Agradece su presencia y déjalos pasar, como nubes cruzando un cielo eterno. Luego, en tu diario, escribe lo que sentiste. No importa si son palabras, imágenes o solo un vacío acogedor. Ese espacio que descubras es el inicio del verdadero diálogo con tu alma, porque el silencio habla. Y si aprendes a escucharlo, nunca volverás a estar solo. Capítulo 10. La llama que nunca se apaga. En una isla escondida, donde las olas acarician la costa como un canto de cuna, vivía un anciano llamado Calem. Su choza era simple, hecha de madera y conchas, pero irradiaba una calidez que no provenía del sol ni del fuego, sino de una llama interior que Calem parecía portar en su pecho. Una luz suave, persistente, que no titilaba ni se extinguía, incluso en los días más oscuros. Los pescadores de la aldea hablaban de él con respeto. Decían que había visto cosas que otros no podían ver, que escuchaba voces que no eran humanas, que su corazón, en vez de latir, susurraba plegarias antiguas. Pero Calem no hablaba mucho. Su sabiduría no era para impresionar, sino para compartir cuando alguien realmente estuviera listo. Una mañana, bajo el cielo cubierto de niebla, llegó a la isla una mujer joven llamada Lía. Venía de tierras lejanas, con el alma agotada por la búsqueda. Había leído, viajado, rezado. Y aún así, el vacío persistía. Había escuchado historias sobre el anciano del fuego interior, y en un último acto de fe, se embarcó hacia su encuentro. Cuando llegó, Calem la esperaba sentado junto a la orilla, como si supiera que ella vendría. «Te costó llegar, pero no por la distancia», dijo sin mirar atrás, «sino por todo lo que tuviste que soltar para estar aquí». Lía bajó la mirada. Sus ojos cargaban cansancio, pero también una pequeña chispa que no se había extinguido. «Estoy rota», confesó. Calem asintió con una ternura infinita. La madera rota es la que arde más fácilmente. El fuego que buscas no necesita perfección, solo sinceridad. Durante días no hubo más palabras, solo silencios compartidos, caminatas entre los árboles, observación de las mareas. Calem le enseñó sin enseñar. Le mostró que la llama no se encendía con esfuerzo, sino con rendición, que la luz interna no se encuentra, se recuerda. Una noche, frente al fuego, Calem le entregó una vela y dijo: «Esta llama es como tu alma. Puede parecer pequeña, pero si la proteges del viento del miedo y la alimentas con la fe, jamás se apaga». Lía la sostuvo entre sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba perdida, que su luz seguía ahí. Oculta, sí, pero viva. Calem sonrió. Lo único que necesitabas no era que alguien te diera luz, sino que alguien te recordara que ya la tenías. Y así, en aquella isla, Lía comenzó a encender cada día su llama interna. A veces dudaba, a veces temblaba, pero no importaba, porque entendió que la llama no exige perfección, solo presencia. Práctica sagrada. Busca un lugar tranquilo. Enciende una vela y colócala frente a ti. Observa su flama. Respira con ella. Imagina que cada inhalación la fortalece, que cada exhalación disipa los vientos que intentan apagarla. Luego, cierra los ojos y repite en silencio: «Yo soy luz, yo soy fuego sagrado. Mi llama nunca se apaga». Permanece allí unos minutos, sintiendo cómo esa afirmación enciende algo profundo en ti. Luego, escribe en tu diario: «¿Qué ha mantenido viva mi llama hasta ahora, incluso en mis noches más oscuras?». Esa es tu fuerza, tu verdad y tu camino de regreso a casa. Capítulo 11. La voz del agua. En un rincón apartado del mundo, donde las montañas besan el cielo y los ríos cantan canciones olvidadas, vivía una mujer llamada Naira. Su hogar era una cabaña de piedra junto a un arroyo de aguas cristalinas. Allí, cada día comenzaba con un ritual sagrado. Naira se sentaba junto al cauce, en silencio, y escuchaba. No escuchaba el rumor del agua como quien oye un sonido más. Lo escuchaba como quien reconoce una voz familiar. Porque desde niña, Naira había sentido que el agua hablaba. No con palabras humanas, sino con una sabiduría líquida, ancestral, que tocaba su alma en lugares donde ningún lenguaje podía llegar. A lo largo de los años, muchos vinieron a visitarla. Algunos buscaban consuelo, otros respuestas, y algunos simplemente curiosidad. Pero Naira no ofrecía fórmulas. Les decía: «Si quieres escuchar la verdad, primero aprende a escuchar el agua». Muchos se marchaban confundidos. Solo unos pocos se quedaban.
Y solo esos pocos comprendían con el tiempo que el agua no era solo agua. Era memoria, era espejo, era puente entre lo visible y lo invisible. Un día llegó un joven llamado Arel. Su corazón estaba roto por una pérdida reciente, y su alma llena de preguntas sin respuesta. Escuchó hablar de la mujer que conversaba con los ríos y decidió ir en su búsqueda. Cuando llegó, encontró a Naira sentada en una roca, mirando cómo el arroyo danzaba entre las piedras. «He perdido todo», le dijo sin rodeos. «Y no sé cómo seguir». Naira lo miró con ternura y señaló el agua. «¿Ves cómo fluye, incluso después de golpear contra las rocas? El agua no se detiene a lamentar. Aprende de ella». Durante días, Arel se quedó en la cabaña. No hubo muchas palabras entre ellos. Solo presencia, solo el murmullo constante del arroyo, como una canción que limpia sin esfuerzo. Naira le enseñó a escuchar con el cuerpo, con el corazón, con los huesos. Arel aprendió que el agua no se resiste, que abraza cada curva, que se adapta sin perder su esencia. Una mañana, mientras se lavaba el rostro en el arroyo, Arel sintió que el agua le susurraba. No era una voz externa. Era algo que surgía dentro de él, claro como la luz del alba. Suelta, fluye, confía, y en ese instante comprendió. El dolor que cargaba no necesitaba ser resuelto, solo aceptado. Como el río acepta la piedra, como la lluvia abraza la tierra. Esa noche, Arel le agradeció a Naira y le preguntó, «¿Cómo supiste lo que debía escuchar?» Ella sonrió y respondió, «No lo supe yo, lo supo el agua. Yo solo aprendí a callar para dejarla hablar». Arel se marchó distinto, no con certezas, sino con una paz nueva, como si algo en su interior hubiera encontrado el cauce, como si, por fin, pudiera confiar en el fluir de la vida. Práctica sagrada. Busca hoy un cuerpo de agua, un río, un lago, una fuente, incluso una taza de agua en silencio. Siéntate junto a ella. No pienses, no preguntes, solo escucha. Deja que el sonido, el reflejo, el movimiento, te hablen. Observa qué surge en ti, qué memorias despiertan, qué emociones fluyen. Luego, escribe en tu diario, ¿qué me ha susurrado hoy el agua? Porque a veces, las respuestas que buscas no vienen del cielo, ni de los libros, ni de las palabras. Vienen de lo más simple, de lo más antiguo, de la voz del agua que nunca deja de hablar. Capítulo 12. El guardián del silencio. En lo más profundo de un valle cubierto de brumas, donde el tiempo parecía caminar más lento y los pensamientos se disolvían como el rocío en la mañana, existía un lugar sagrado que muy pocos conocían, el claro del silencio. Allí no llegaban los caminos ni los mapas, solo el alma que, guiada por un impulso invisible, encontraba el sendero. En ese lugar vivía un hombre llamado Orián. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado allí. Su cabaña, construida con madera vieja y musgo, estaba protegida por árboles centenarios cuyos troncos parecían haber escuchado 1000 secretos. Orián no hablaba mucho. Sus ojos, sin embargo, decían más que cualquier palabra. Y su presencia, serena y honda, tenía el poder de aquietar incluso al espíritu más agitado. Los pocos que habían logrado encontrar el claro del silencio contaban que, al llegar, algo en su interior cambiaba, como si una carga invisible cayera de sus hombros, como si, de repente, todo el ruido del mundo quedara atrás. Un día llegó allí una mujer llamada Lía. Había recorrido largos caminos en busca de respuestas, cargando con el peso de un pasado que no lograba soltar. Al llegar, se sintió observada por la naturaleza misma, como si los árboles y las piedras la reconocieran. Orián la recibió con una mirada suave y un gesto de bienvenida. No dijo nada, solo le ofreció un lugar junto al fuego. Allí permanecieron en silencio durante horas. Lía esperaba una pregunta, una explicación, un consejo. Pero nada llegó. Solo la presencia. Solo el fuego crepitando, el viento susurrando entre las hojas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lía durmió profundamente. Y soñó. Soñó con un lago inmenso y calmo. Soñó con una voz que no venía de afuera, sino de lo más profundo de su ser, diciendo: «Todo lo que buscas está en el silencio». Al despertar, Lía lloró. No sabía por qué. No era tristeza. Era como si, finalmente, algo se hubiera roto para dejar pasar la luz. Durante los días siguientes, Orián no le enseñó técnicas ni fórmulas. Solo le mostró cómo sentarse sin hacer nada, cómo caminar sin pensar en el destino, cómo escuchar sin interpretar. Y Lía comprendió que en ese acto de vaciarse, de detenerse,
de ser, empezaba a surgir una sabiduría que no venía de los libros ni de otros, sino de dentro. Una tarde, al pie de un roble, Orion por fin habló. Sus palabras eran pocas, pero llevaban silos de verdad. El silencio no es ausencia, es presencia, y en él todo se revela. Lee entendió. Entendió que su dolor no necesitaba explicaciones, solo espacio para respirar, que su camino no requería certezas, solo confianza en cada paso, que el amor que buscaba fuera ya vivía en ella, esperando ser reconocido. Cuando partió, Orion le entregó una piedra negra y pulida. No dijo qué era, solo le susurró: cada vez que olvides, vuelve al silencio. Lee regresó al mundo distinta. Ya no necesitaba hablar tanto, hacer tanto, probar tanto. Su andar era más lento, su mirada más profunda. Había comprendido que el mayor maestro no habla con palabras. El mayor maestro es el silencio que habita en el corazón. Práctica sagrada. Hoy, busca un lugar donde puedas estar completamente en silencio. No es necesario que sea en la naturaleza. Puede ser una habitación tranquila. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. No intentes meditar. No busques resultados. Solo permanece presente. Escucha los sonidos lejanos, luego los más cercanos, y por último, el sonido de tu interior. Si surgen pensamientos, déjalos pasar como nubes. Al finalizar, abre los ojos lentamente y escribe: ¿qué encontré en el silencio de hoy? Haz de este acto un hábito, porque cuanto más tiempo pasas en el silencio, más clara se vuelve la voz de tu alma. Capítulo 13. La llama interior. En lo alto de una meseta solitaria, donde el cielo se vestía de un azul tan profundo que parecía cantar, vivía una mujer conocida por muchos como Kaira. Pero su verdadero nombre no lo conocía nadie, salvo el viento. Era una sanadora, una guardiana de fuegos antiguos, una mujer que había descubierto que la llama más poderosa no es la que arde hacia afuera, sino la que se enciende hacia dentro. Kaira vivía en un refugio de piedra y barro, con una única abertura hacia el este, desde donde cada mañana recibía la primera luz del sol. Cada amanecer, antes de hacer cualquier otra cosa, encendía un pequeño fuego con sus propias manos. No por necesidad, sino por devoción. Para ella, el fuego no era solo calor o luz. Era un símbolo, un espejo vivo del alma. Observaba las llamas y aprendía. Cuando una chispa titilaba, sabía que algo en su interior pedía atención. Cuando una llama crecía sin control, entendía que su emoción necesitaba ser contenida. Cuando el fuego no encendía, aceptaba que su espíritu pedía reposo. Una tarde, llegó a su puerta un joven llamado Naren, con los ojos extraviados y la voz apagada. Buscaba algo, aunque no sabía qué. Había probado caminos de conocimiento, de éxito, de renuncia, pero el vacío seguía ahí, como una sombra fiel. He venido porque me dijeron que tú podías encender el fuego interior, dijo, casi sin voz. Kaira lo observó y asintió. No le ofreció palabras, solo un lugar junto al fuego. Durante días, Naren permaneció en silencio, ayudando con las tareas cotidianas y observando. Cada noche, se sentaban frente a la fogata. Y cada noche, Kaira le contaba una historia. No de otros, sino de sí misma. Le hablaba de sus derrotas, de sus miedos, de la soledad que a veces la visitaba. Al principio, Naren no comprendía. Esperaba rituales, respuestas claras. Pero algo en aquellas confesiones lo conmovía. Porque no eran lecciones, eran verdades. Y en ellas, poco a poco, empezó a verse reflejado. Una noche, Kaira colocó un cuenco de arcilla en sus manos. Dentro había una pequeña brasa. Le dijo: esta es tu llama. No permitas que nadie más la cuide. Solo tú puedes alimentarla. Solo tú puedes dejarla morir. Naren entendió. Comprendió que había estado buscando fuera lo que solo podía cultivarse dentro. Que ninguna maestra, ningún libro, ningún lobo podría darle lo que solo podía despertar en sí mismo. Desde entonces, encendió su propio fuego cada mañana. No por costumbre, sino por comunión. No para pedir, sino para agradecer. No para cambiar lo que era, sino para honrarlo. Práctica sagrada. Hoy, enciende una vela en un lugar especial. No lo hagas con prisa. Detente, respira, observa la llama y deja que te hable. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita calor? ¿Qué emoción pide ser iluminada? Escribe lo que sientas, sin filtros. Permite que el fuego sea tu espejo. Y recuerda, la llama más verdadera no se ve con los ojos, se siente con el alma. Capítulo 14. El puente invisible.
En una región donde las montañas parecían tocar el cielo y los valles guardaban ecos de cantos olvidados, existía una aldea escondida entre las nieblas. Los ancianos contaban que en esos parajes se encontraba un puente invisible, un paso sagrado entre lo conocido y lo eterno. Pero no era un puente de piedra ni de madera, sino de percepción. Solo aquellos que cruzaban con el corazón abierto y los ojos del alma podían verlo. En esa aldea vivía un hombre llamado Auren. Desde niño, sentía una extraña atracción hacia lo invisible. Mientras otros niños jugaban con espadas y muñecos, él escuchaba los susurros del viento, observaba el movimiento de las sombras y escribía mensajes en hojas secas que dejaba a los pies del río. «Hay algo más allá de todo esto», decía con frecuencia. «Algo que me llama desde dentro». Los demás lo escuchaban con ternura, pero pensaban que solo era un niño soñador. Con el tiempo, Auren creció. Se convirtió en un joven hábil, trabajador, generoso, pero aquella certeza no lo abandonó. Sentía que debía cruzar ese puente invisible del que tanto había oído hablar en sueños, en meditaciones, en silencios profundos. Un día, dejó la aldea con una pequeña mochila, una libreta y una brújula que no marcaba norte, sino dirección del alma. Caminó durante días por senderos inciertos, guiado únicamente por su intuición. A cada paso, los pensamientos se volvían más ligeros y su corazón más presente. Una mañana, llegó a una colina cubierta de niebla espesa. Allí, sintió un llamado. Sabía que el puente estaba cerca, pero no podía verlo. Dudó. Pensó en regresar. El miedo le habló con voces conocidas. «No sabes a dónde vas. Podrías caer. Esto es una locura». Pero entonces recordó algo que su abuela le había dicho antes de partir. El puente invisible no se muestra antes del paso. Solo aparece cuando decides avanzar sin certezas. Con un suspiro profundo y el corazón palpitando como un tambor antiguo, Auren dio un paso. Nada cambió. Dio otro. Aún nada. Pero al tercer paso, la niebla comenzó a disiparse. No porque el puente apareciera, sino porque lo había creado con su confianza. Cada paso que daba no era sobre una estructura externa, sino sobre la certeza interna de estar en el camino correcto. El puente era el mismo. Su fe, su entrega, su disposición a andar sin garantías. Cruzó en silencio, sin gloria, sin testigos. Y al llegar al otro lado, lo comprendió todo, no había otro lado. Solo un nuevo estado de conciencia, más amplio, más sereno, más real. Auren regresó a su aldea distinto. No contaba lo que había visto, porque no era algo para ver, sino para sentir. Pero quienes lo miraban sabían que algo en él había cambiado. Su presencia inspiraba calma. Su voz tenía el poder de acallar tormentas. Y cuando alguien le preguntaba cómo cruzar el puente invisible, simplemente decía: «Decide caminar, aunque no veas el suelo». La fe es la primera piedra. Práctica sagrada. Hoy, identifica un área de tu vida en la que estás esperando certezas para avanzar. Escríbela con claridad. Luego cierra los ojos, lleva tu mano al corazón y di en voz baja: «Estoy dispuesto a avanzar, aunque la niebla me impida ver el camino». Da un pequeño paso, literal o simbólico, en esa dirección. Puede ser hacer una llamada, escribir una carta, tomar una decisión pendiente. No importa cuán pequeño sea el paso. El puente aparecerá bajo tus pies cuando confíes en tu guía interior. Recuerda, el puente invisible no está fuera. Se construye con tu voluntad de andar. Capítulo 15. El regreso al fuego interior. En los rincones más silenciosos del alma, donde la palabra aún no ha nacido y el pensamiento se disuelve en bruma, arde un fuego. No un fuego que quema, sino uno que recuerda. Ese fuego ha sido llamado de muchas formas: esencia, espíritu, chispa divina. Pero todos los nombres intentan lo mismo: tocar lo intocable. Había una mujer llamada Aisa que, sin saberlo, lo había estado buscando toda su vida. Su existencia, a ojos de los demás, era serena: un hogar modesto, tardes de lectura, largas caminatas por el bosque. Pero en el interior, algo palpitaba con una urgencia antigua. Era como si un eco la llamara desde una profundidad que no podía ubicar. Cada vez que Aisa intentaba llenar ese vacío con respuestas prestadas, libros, cursos, doctrinas, el fuego titilaba pero no crecía. Hasta que un día, al despertar antes del amanecer, comprendió: el fuego no se alimenta de ideas ajenas. Se nutre de la verdad que se vive. Sin hacer planes, tomó una manta, una lámpara de aceite, un cuaderno en blanco y se internó en la montaña. No buscaba respuestas. Solo deseaba estar en presencia de aquello que la habitaba.
Caminó durante horas, guiada por una brújula sin aguja, su respiración. Al caer la noche, encontró una cueva. Entró, encendió la lámpara. El silencio la recibió como una madre que no exige palabras. Aísa se sentó en el centro, cerró los ojos y simplemente escuchó. No al entorno, a sí misma. Pasaron minutos, luego horas. Al principio, solo escuchó ruido, recuerdos, pendientes, miedos. Pero luego, cuando dejó de resistirse, algo emergió. No era una voz, era una presencia. Un calor suave, profundo, como si un fuego se encendiera en el centro de su pecho. No hubo visiones ni revelaciones. Solo una certeza, la más antigua, la más olvidada, la de ser. Aísa comprendió que el fuego no era algo que debía alcanzar, era algo que debía recordar. Estaba allí desde siempre, esperando ser sentido. Regresó de la montaña distinta. No hablaba mucho de lo vivido, pero cada mirada suya encendía brasas en los corazones dormidos. Su andar era una danza entre mundos. Su silencio, un canto. El fuego interior no grita, no exige, solo espera. Espera a que dejes de huir, a que te sientes contigo, a que respires sin máscaras. Entonces se enciende, y una vez encendido, jamás se apaga. Práctica sagrada. Esta noche, enciende una vela. Siéntate frente a ella en silencio. Observa su llama como si fuera la primera vez. Luego cierra los ojos y busca dentro de ti esa misma llama. No la imagines. Siente su calor. Su latido. Pregunta en silencio. ¿Qué parte de mí ha olvidado su fuego? Escribe sin juzgar. Solo deja que tu mano trace lo que el alma susurra. Recuerda, no necesitas entender. Solo permitir. El fuego interior no se descubre. Se recuerda, y cada vez que vuelves a él, iluminas no solo tu vida, sino el camino de otros que aún andan a oscuras. No hay final para quien ha comenzado el viaje hacia adentro, porque lo verdadero no concluye. Se transforma, se expande, se convierte en silencio habitado. Has caminado por paisajes invisibles, descifrado símbolos que solo el alma comprende y encendido fuegos que dormían bajo la ceniza del olvido. Este libro no fue un maestro, ni un oráculo, ni un mapa infalible. Fue apenas un susurro. Uno que, quizás, ya escuchabas desde siempre. Si algo arde ahora dentro de ti, si algo se removió, se quebró o se abrió, entonces el propósito está cumplido. No busques cerrar el ciclo, porque el verdadero despertar no tiene cierre, tiene continuidad. La llama que ha recordado necesita de tu presencia diaria, de tu verdad encarnada, de tu coraje para elegirte en cada gesto. Vivir con el alma despierta no es una meta, es una manera de mirar. Es aceptar que el misterio no se resuelve, se abraza. Que la oscuridad no se combate, se ilumina. Que el camino no se busca, se camina. Y ahora que el silencio vuelve, que la última palabra se posa como pluma sobre el agua, solo queda una cosa por decir. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Gracias por ser. Nos volveremos a encontrar, no en otro libro, ni en otra historia, sino en cada acto de conciencia, en cada chispa de amor, en cada instante en que alguien decide volver a sí mismo. Porque ese eco que escuchaste al comenzar nunca se ha apagado. Solo esperaba tu silencio para hablar.